Bueno, ahí comenzó a grabar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para comenzar con esta entrevista, me gustaría que te presentes. Buenas tardes, yo soy el profesor Juan Madariaga. Bueno, soy docente de los niveles secundario y del nivel superior. Bien, ¿tu edad y qué zona vivís? Tengo 57 años y vivo en Villa Insuperable, Tablada, La Matanza. Bueno, me gustaría que me contaras en la etapa de la última dictadura militar del 76 al 83, ¿qué estabas estudiando en ese momento? Yo comencé en marzo del 76 en el ENET número 23 de Capital, de Cava, en secundario un ENET para técnico mecánico. Así que cursé mi primer año en el 76 y egresé en diciembre del 81, al cabo de los 6 años. Así que cursé toda mi secundaria en la dictadura. Ajá. Bueno, y más o menos me podés contar cómo era la dinámica de la escuela técnica. Las escuelas técnicas tienen la particularidad de que dentro de todo el espectro de escuelas secundarias, digamos, fueron las que se fundaron con el modelo más castrense, digamos, con reglamentos y formatos de gramática escolar, de una disciplina más centrada en un formato técnico profesional, en los talleres. Por lo tanto, fueron durante mucho tiempo, hasta hace pocos años, casi totalmente masculinizadas, digamos, tienen el formato entre un taller y esta cosa castrense. Por lo tanto, había una disciplina, digamos, bastante estricta. Al ingresar en el 76, la escuela durante unos meses tuvo las mismas autoridades que tenían, y después hubo una intervención en la escuela, así que, por ejemplo, el jefe de preceptores fue reemplazado, y notamos un cambio ahí a mediados de año del 76. La circulación por la escuela era de a uno contra la pared, es decir, tenía mucho que ver con el formato que después viví en el regimiento. Las órdenes, sí, eso eran, las órdenes, digamos, no las consignas de movimiento por la escuela, eran muy estrictas, no ameritaban argumentación, repregunta. Las distancias con los preceptores y con las autoridades eran muy lejanas, y siempre se apelaba como primera línea a la sanción, ¿no? Así que cualquier tipo de disturbio mínimo ameritaba amonestaciones, así que durante el primer año ya tuve una situación en la cual no estaba totalmente comprometido, pero igual tuvo que ir mi madre, y en fin, la cosa era muy estricta, muy rígida, de poco diálogo y de poca consideración de los argumentos que los estudiantes tenían. Llegadas tardes, estar fuera del salón por alguna causa no convencional, digamos, o de urgencia, era un problema. Ajá. Y con respecto al aspecto físico, había ciertas pautas que cumplir y eso ameritaba sanciones también. Sí, por supuesto. Sí. El uniforme tenía que ser para el turno de las curriculares, digamos, no el turno del taller, pero también estaba pautado. Tenía casi como un regimiento, digamos, un atuendo de gala, que era un blazer, las camisas tenían que ser lisas, había que llevar corbata, los pantalones de preferencia tenían que ser grises, había que ir con calzado, con zapatos. Y al taller había que ir con un overol que tenía un color determinado,
y educación física también nos pedían que los colores fueran en blanco. Si bien la escuela era pública, esto se controlaba. El cabello, el largo del cabello fue todo un tema. A mí me pusieron solo en tercer año, en 2 ocasiones, 3 amonestaciones, sumé 6, por no tener el pelo con el largo requerido, que era que no tocara el cuello de la camisa, con lo cual había que estar casi rapado. Entonces, bueno, nosotros teníamos un sistema para esconder el cabello con clips, en fin, una chiquilinada, pero bueno, más chiquilinada era lo de las autoridades, ¿no? Que nos medían el pelo cada 15 días o por mes y nos ponían sanciones. En tercer año yo me resistí a cortármelo, bueno, este fue un tema, digamos, ¿no? Y así fue hasta sexto. Tal vez ya en el ciclo superior lo del pelo se redujo un poco, pero siguió siendo más o menos así. Bueno, con respecto a bueno, los promedios y demás, ¿daban algún premio por mejores promedios o algún otro tipo de méritos, digamos, por tener los mejores promedios en la escuela? Sí, y eso constituye una de los mejores recuerdos que tengo de la escuela, digamos, porque yo, digamos, mi condición era bastante humilde, así que la escuela representaba un gasto extra, por ejemplo, en dibujo técnico, las hojas, las reglas, todos los materiales necesarios para el dibujo técnico eran muy caros. Después había que usar unas punteras con tinta, las Rotring, y en fin. Todo eso era un gasto más allá del viaje y todo lo demás. Así que en la escuela hubo siempre una beca que entregaba, creo que la cooperadora, no sé con qué fondo, me imagino que era la cooperadora y algún otro organismo que yo nunca lo supe, que nos daba un valor de compra en la librería a los 3 mejores promedios de cada curso. Eso implicaba que el primero tenía un poco más, etcétera. Y entonces ese monto podíamos devengarlo con retiro de libros, de texto. Bueno, esto a mí me vino muy bien porque lo gané todos los años. Entonces, digamos, esto de estar entre los mejores promedios implicaba una reducción de gastos muy, muy importante. En tercer año, además, no recuerdo, esta era una fundación, me parece, concurrió a la escuela y a los mejores promedios de tercer año nos regalaron una colección de textos, además, que también, pero en ese caso era solo al mejor promedio de cada año. Así que sí, se ponía en primer lugar esta cuestión, los profesores entraban los primeros días de cada año al salón y preguntaban quién había sido el mejor promedio del año anterior en tal materia, o los mejores promedios, y esto, digamos, se ventilaba frente a los demás sin ningún tipo de prurito, es decir, era una condición casi asumida por todos como la condición, digamos, hoy diríamos, de mayor meritocracia posible. Que digamos que presentaban dificultades a nivel pedagógico. ¿Había algún tipo de ayuda, de programa que pudieran seguir para poder mejorar? La verdad es que yo lo que recuerdo es que la escuela comenzaba con 6 primeros años y terminó con un sexto, con lo cual la pirámide era de 180 a 30 más o menos, un sexto. Entonces, me parece que la escuela era eso, era una selección bastante brutal. No recuerdo que hubiese nada parecido a un equipo de orientación escolar. Y la verdad es que los diálogos cuando uno estaba fuera del marco requerido por la escuela, establecido por la normativa, eran diálogos que en ningún caso suponían una
un escalón de tratamiento, digamos, personalizado, en ningún caso, digamos. Se podía llamar a la familia solamente para darle la noticia o para trabajar una condición de sanción, pero solo creo que a partir del segundo año, en el 77, 78, hubo un plan que se llamó Plan 13, donde sí se trabajaba con los alumnos, pero con todos, con la mira de integrar curricularmente algunas materias. Bueno, otra cosa, sí, ¿había algún programas extracurriculares fuera de este plan que recordabas, más o menos? ¿Planes extracurriculares que llevaran a cabo en la escuela? ¿Con algún otro fin? No, la verdad es que la escuela funcionaba doble turno, o sea, nosotros concurríamos a la mañana a teoría y a la tarde a taller. De los 5 días íbamos 3 a taller, más uno que íbamos a educación física. Teníamos un solo día de la semana libre en un turno, digamos, el turno tarde. Así que la escuela era muy demandante. No había otros procesos, salvo que tengamos en cuenta, digamos, grandes proyectos como podía haber sido en el año 79 y 80. Hubo viajes de la escuela en un proceso que creo que estaba integrado por el Ministerio de Educación de la Nación y no sé si el Ministerio eh, digamos, con Gendarmería o con el Ejército, porque marchamos a algunas escuelas a hacer un trabajo de mejora a San Juan. Yo no concurrí, pero estuve en el grupo de alumnos que estuvo preparándose para eso. Y después tuvimos en sexto año todos la posibilidad de hacer una pasantía en industrias reales, en vez de ir a taller. En vez de concurrir a taller, concurríamos a industrias con las cuales estuvo un convenio, así que realizábamos nuestro taller en una industria. A mí me tocó o elegí la fábrica Mostalín Celasco, donde se hacían los cigarrillos particulares. Y con respecto al primer programa, ¿cuál era el objetivo de esos viajes? El objetivo del viaje era un objetivo de recuperación de la infraestructura de la escuela, confraternización, digamos. El grupo de compañeros que viajó tenía como idea no, como proyecto, pero no era tampoco de la escuela, estaba comandado esto creo que por el Ejército y por el Ministerio de Educación, en forma conjunta. O sea, se hicieron trabajos en la escuela, porque nosotros éramos una escuela técnica, y se estuvo ahí en la escuela algo así como 15 días. Hubo entonces una confraternización con esa comunidad educativa de una escuela secundaria, y mis compañeros trabajaron haciendo refacción, mantenimiento de la escuela. Bueno. Bueno. Creo que el programa era Marchemos a la Frontera o algo por el estilo. Ajá. Bueno, y no sé si con respecto a las materias, alguna particularidad. Recuerdo, por ejemplo, estas materias que eran formación cívica o en esa época, no recuerdo cómo se llamaba. ¿Cuál era la que tuviste? Cuando nosotros ingresamos se modificó la materia que hasta ese momento, en el periodo pre-golpe, predictadura, era ERSA, que era Estudio de la Realidad Social Argentina, y que tenía un sesgo, digamos, sociológico. Se la cambió definitivamente por una materia de corte que se llamó, creo que, Educación Cívica. Tuvimos Educación Cívica e Instrucción Cívica, pero el formato era absolutamente despolitizado, moralizante y, digamos, con una versión completamente castrense de la vida, del orden. Ese cambio fue bastante violento. Y después recuerdo que la escuela en general tenía un tratamiento
que hoy diríamos conductista, pero profundamente academicista, pero de muy, muy buen nivel. Digamos, los profesores de la mayoría de las materias eran muy idóneos, digamos, ¿no? Gente que tenía una expertise en el tratamiento. El método tal vez era un método, obviamente, que hoy declararíamos desusado, pero eh, eso recuerdo, sí. Ujú. Y en algún momento alguno de los profesores optaron por tener charlas o abrirse un poco con respecto a lo que estaba pasando a nivel No, político. no hubo, digamos, creo que en tercero, el tercer año, el otro tercero no, el que estaba yo. Esto fue en el año 78, recibieron amonestaciones por cantar la marcha peronista un 17 de octubre. Esto generó una especie de sanción colectiva. Eh, en las aulas había algunos profesores, profesoras con un acercamiento mayor, pero la verdad es que no recuerdo ninguna charla que tuviese que ver con lo que pasaba fuera de la escuela. Eh, y las las tuvimos nosotros ya siendo grandes, quinto, sexto, con algún otro compañero de años superiores o entre nosotros, los más politizados. Eh, no había de ninguna manera. Yo creo que por dos razones. Que las escuelas técnicas tienen poco acercamiento a esta cuestión, porque cuando los alumnos transcurren del cuarto al sexto, tienen todas sus materias focalizadas en, digamos, en formato técnico específicas. Entonces, digamos, nosotros teníamos en cuarto literatura y después tuvimos en quinto organización, legislación laboral y en sexto una materia que llamaba deontología o ética o una cosa por el estilo y nada más, y el resto eran materias aplicadas al desarrollo de lo que iba a ser un técnico mecánico. Por ende, digamos, eso podía darse en un plano de acercamiento personal con algún preceptor, que por otro lado no lo hubo, porque las autoridades de la escuela, reitero, tenían un corte muy marcial. Eh, digamos, pero yo le adjudico sobre todo a la cuestión de que en las escuelas técnicas se percibe el tratamiento de lo social y lo político como un ámbito más lejano de lo que se vive como necesario e importante. Uh-huh. O sea, pero los alumnos sí presentaban algunas inquietudes, digamos, con respecto a lo político o a la dictadura y demás. Entre ustedes conversaban nada más. No, la verdad es que nosotros pensamos que la dictadura era lo que había, digamos, no éramos críticos. Sí, salvo esto de la cantata del 17 de octubre que se dio en el otro curso, nosotros nos politizamos, pero digamos, no en el criterio que hoy alguien puede hacerlo respecto de lo que fue la dictadura en aquel entonces. Nosotros lo vivíamos como un hecho de recorte a nuestro movimiento, porque veíamos que en otras escuelas los alumnos tenían mayores libertades, digamos, ¿no? Por compañeros, compañeras y demás. La escuela nuestra estaba realmente dentro de un marco de dictadura interna, más allá de lo que pasaba en la sociedad. De ese registro de la sociedad nosotros nunca hablamos, ni por otro lado sabíamos, porque aunque leíamos en quinto, en sexto, revistas de actualidad, las revistas eran las que circulaban, así que no teníamos información sobre desaparición de personas. En todo caso, alguna vez hicimos alguna pregunta en alguna materia donde en instrucción cívica en cuarto se hablaba de la Constitución y decíamos, pero que se habla de la Constitución y esto es una contradicción porque en ningún caso esto opera sobre la realidad, lo que terminó con una especie digamos, de balbuceo de la docente y ahí quedó, no, más bien se tradujo en rebeliones nuestras con respecto al nivel de algunos docentes. Por ejemplo, hicimos algunas rebeldías con algunos docentes que realmente, comparado con el resto, eran muy poco idóneos o eran
muy indolentes con la materia, entonces, bueno, hicimos reclamos, y eso sí, en todo caso podía representar una cosa, digamos, una actitud colectiva inusual, pero respecto de lo que pasaba fuera de la escuela, no. Ujú. Bueno, y o sea que en la escuela no hubo ninguna desaparición de profesores, alguna desaparición abrupta, digamos, de alguno de los integrantes del equipo docente o directivo, ni de alumnos. No, no, no. No, yo creo que es más, yo creo que buena parte del staff de la escuela, me juego que estaría muy de acuerdo con lo que estaba pasando en ese momento. No, Ujú. en lo más mínimo. Bueno, para cerrar, no sé si querés contar alguna anécdota, alguna que represente, digamos, un poco lo que pasaba en esa época. No, bueno, anécdotas, cuando nosotros pasamos del tercero al cuarto, el ciclo, digamos, de la escuela iba de los 6 años, de primero se convertían después en 3 segundos, después en 2 terceros, y después un cuarto, un quinto y un sexto, con lo cual los que éramos de cuarto de la mañana, más nutridos, éramos como 40, después en quinto quedamos 30 y en sexto quedamos 25. O sea, ese núcleo ya conocía a todos los profesores, circulaba por la escuela con mayor fluidez, tenía mayores relaciones interpersonales, digamos, había relaciones interpersonales no colectivas ni institucionalizadas, pero digamos que había más espacios para tener algunos rasgos de autonomía un poco, diría yo, extraáulica. Digamos, entonces, en ese marco, muchos de nosotros, fumadores, eh, entramos, algunos compañeros llegaron hasta la puerta de la escuela fumando, y bueno, y recibieron ahí todo un escándalo. En el caso mío, yo prendí un cigarrillo en un colectivo y camino a la escuela, lo que estaba mal, obviamente. Una persona me pidió que lo apagara, lo apagué, y a punto de bajar, cuando faltaba una cuadra, volví a sacar otro cigarrillo y no lo había encendido todavía, pero la persona que estaba delante del colectivo que me había pedido que apagara el cigarrillo se ve que se quedó con la idea de que lo estaba, de alguna manera, este, agrediendo o en todo caso lo estaba cargando. La cuestión es que se bajó conmigo, eh, entró en la escuela de manera muy agresiva y pidió hablar con la autoridad. Estaba el vicedirector, se llamaba Ruiz, que era un fumador empedernido, estaba todo el tiempo fumando en la escuela, igual que muchos profesores, con lo cual eso era casi una contradicción total, ¿no? Así que, bueno, este que me llevó a la escuela, medio a los prepos, a los empujones, era un policía y hizo un uso de su fuerza pública sin darse a conocer con un menor. No sé, yo tendría 17, por ahí tenía 18, creo que es probable que tuviese 17 o 18. Pero bueno, la cuestión es que me llevó en una situación así como muy forzosa y le increpó al vicedirector diciendo que bueno, que yo lo bueno, que había fumado arriba del colectivo y demás. Y bueno, esto terminó con el pedido de este policía de que me sancionaran, y el vicedirector hizo como una especie de reconocimiento delante del policía de que eso estaba muy mal y que me iba a reprender. Cuando se fue el policía, bueno, me dijo que bueno, cómo no había tenido cuidado de hacerlo. En fin, representó todo un esquema, me parece a mí, de cómo funcionaba el control social, digamos, sobre los jóvenes, eh, un ámbito, digamos, de restricción de los movimientos y donde uno era sospechoso por una tontería, ¿no? Y cómo funcionaba la institucionalidad, en este caso la secundaria, como un ámbito al que se le requería que fuese, bueno, ámbito de sanción de una conducta social extra institucional, porque esto había ocurrido afuera, ¿no? Entonces, ahí uno puede pensar, ese policía entendía que la escuela tenía que ser una sucursal de menor rango
de lo que era la sede policial, por ejemplo, porque yo había fumado arriba del colectivo, una cosa por el estilo, ¿no? Compañeros míos, bueno, tuvieron situaciones similares, pero creo que esta que me pasó a mí era la más gráfica porque, digamos, ocurrió en un ámbito lejano a la escuela y bueno. Bueno, te agradezco mucho por esta entrevista, por ceder tu tiempo y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.